Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Yo les voy a hablar sobre el Parkinson. Mi nombre es Ivana Cepeda, de la asignatura Análisis de la Información del grupo 3AHM6. Estamos en el segundo semestre del año 2020. Aquí encontramos una foto mía. ¿Qué es el Parkinson? Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central caracterizado por la pérdida neuronal del neurotransmisor denominado dopamina, entre otros, y que se manifiesta como una desregulación en el control del movimiento. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de la tríada motora, que es la apnesia o lentitud de movimiento, temblor de reposo y rigidez, y es por ello que se ha clasificado como un neurotransmisor motor. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de neurotransmisores dopaminérgicos, así como los cuerpos de Lewy. Clasificar al Parkinson en dos, en primario y en secundario. El primario va a ser aquel que se adquiere de manera esporádica y el secundario va a ser aquel que va a venir motivado por otra patología, medicamento o tóxicos. El primario puede ser familiar o genético, es decir, que sea heredado, o puede estar asociado a otros procesos neurogenerativos o asociado a la enfermedad de Wilson. Entonces tenemos que el Parkinson secundario puede ser causado por un traumatismo craneal, enfermedades infecciosas o metabólicos, o por último caso inducido por medicamentos. La etiología va a estar dada por la predisposición genética del gen llamada sinucleica alfa. Este se va a encargar de la formación de cuerpos de Lewy. Por otro lado tenemos el estrés oxidativo, disfunción de proteosomas, actividad anormal de sinasa por factores ambientales, tales como son la exposición prolongada a cobre y a magnesio, esto es a lo que se refería a tóxicos, actividad de microglia, inflamaciones de baja magnitud, la fosforilación anormal de proteínas neuronales y posibles afecciones del ADN mitocondrial. Fisiopatología. ¿Cómo se origina esta enfermedad? Les puse esta imagen para entender un poquito más el proceso de esta. Bueno, entonces en el punto número 1 tenemos que las neuronas productoras de dopamina se hallan en la zona llamada sustancia negra. Estas neuronas transmiten la dopamina hasta las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio. Las neuronas transmiten la dopamina a través de la sinapsis. La dopamina en equilibrio con la acetilcolina, otro neurotransmisor que controla el movimiento, son como los que controlan todo. Entonces, ¿qué pasa con el Parkinson? Debido al deterioro de la sustancia negra, produce un bajo nivel del neurotransmisor dopamina, causando la alta concentración de acetilcolina, y este va a producir un exceso de actividad y este va a ser la que va a causar el mal del Parkinson. Y bueno, en el texto viene prácticamente lo que ya expliqué con la imagen, que depende de una pérdida neuronal dopaminérgica y que se centra en el compromiso degenerativo funcional de esta vía. Entonces, la afectación de esta vía o la disfunción de esta vía va a condicionar un desequilibrio en otros neurotransmisores que se encuentran muy relacionados con los aspectos motores, tales como son la GABA, el ácido glutámico, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina y otros péptidos. Factores de riesgo. Tenemos como factores de riesgo antecedentes familiares, la edad que generalmente se desarrolla a partir de los 60 años con más riesgo en hombres, lesiones craneales, la dieta, factores ambientales como la exposición a pesticidas, carbono y químicos, o factores hormonales. En el diagnóstico les puse dos imágenes y una tabla. Entonces tenemos aquí una de las imágenes que son típicas de la enfermedad, que es la falta de expresividad facial, aumento de salivación, rigidez, temblor de las extremidades, lentitud de movimientos, pérdida del equilibrio, alteración de los reflejos posturales y alteración de la marcha. La segunda imagen viene prácticamente lo mismo, solo que aquí también se le agrega los síntomas en pacientes con enfermedad avanzada. Bueno, esta tabla maneja su diagnóstico en 3 pasos. El primero va a ser el diagnóstico del síndrome, el segundo va a ser los criterios de exclusión de esta enfermedad y el tercero va a ser
datos de apoyo positivos durante el seguimiento de la enfermedad. Voy a mencionar lo más importante de cada paso. En el primer paso tenemos la lentitud en el movimiento, la rigidez muscular y temblor de reposo. En el segundo paso tenemos antecedentes de encefalitis, tratamiento con neurolépticos al inicio de la sintomatología y signo de Babinski. En el tercer paso tenemos el inicio unilateral, presencia de temblor de reposo y curso progresivo. Bueno, este tratamiento se va a dividir en 4. Cada uno va a mencionar su candidato clínico ideal. Y bueno, el primero va a ser la estimulación profunda. Este va a ser para aquellos pacientes con una buena respuesta a levodopa. La segunda es bomba de apomorfina. Va a ser para aquellos pacientes que presenten fluctuaciones motoras y no motoras no controladas con medicamento médico. La tercera es la bomba de levodopa, que es para pacientes que presentan fluctuaciones motoras y no motoras y disnesias. Y por último, ultrasonido focal de alta intensidad. Va a ser para aquellos pacientes que presenten manifestaciones motoras de distribución asimétrica no controladas con medicamento farmacológico. Medidas de prevención. No está claro si se puede prevenir la aparición de esta enfermedad, pero se recomienda la práctica de ejercicio aeróbico y una dieta equilibrada, y se sugiere el consumo de cafeína y de té verde para la prevención de esta. Costos de la enfermedad. En promedio, un paciente que no cuenta con seguro social invierte alrededor de 6,000 pesos al mes al tratamiento de su enfermedad. Conforme va avanzando la enfermedad de Parkinson, va elevando su costo mes por mes, de tal modo que en las últimas etapas se destina hasta 18,000 pesos mensuales, volviéndose una enfermedad muy costosa. Se realizó el análisis de 2 artículos científicos, uno internacional y uno nacional. Vamos a comenzar con el internacional. Su título es la actualización de la enfermedad de Parkinson. Objetivo: actualizar los aspectos clínico-diagnósticos y terapéuticos de una enfermedad que condiciona la calidad de vida de los que lo padecen y constituye un problema creciente de salud pública debido al envejecimiento de la población. La pregunta de investigación fue: ¿cuáles serían las principales estrategias de tratamiento y fármacos para ayudar a las personas con Parkinson? Metodología: estudios de manifestaciones motoras, no motoras y progresión de la enfermedad. Análisis estadístico. Aquí se anexó una tabla con los fármacos comúnmente empleados en esta enfermedad. De lado izquierdo tenemos las manifestaciones motoras, después su dosis, su posología habitual, la dosis de mantenimiento y los efectos que estos pueden tener. Resultados relevantes. En esta tabla podemos observar cómo los medicamentos que ellos han indicado han tenido éxito. La enfermedad de Parkinson condiciona la calidad de vida de las personas que la sufren y se está convirtiendo en un problema de salud pública progresivamente mayor debido a su elevada frecuencia. Conocer los aspectos clínicos de la enfermedad, así como el manejo diagnóstico y estrategias terapéuticas, aparece como una obligación del neurólogo, con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia a sus pacientes con un menor costo sobre el conjunto de la sociedad. A pesar de que una posible curación se vislumbra lejana, el lentecimiento de la progresión o mejor control terapéutico con nuevas terapias farmacológicas o avanzadas son el objetivo para el futuro a corto plazo. Artículo 2. Nacional. Título: Caracterización de la enfermedad de Parkinson en México. Estudio RM-PARC. Objetivo: determinar las características generales de edad, género y duración de la enfermedad de Parkinson en la población mexicana de distintos centros hospitalarios, los fenotipos de síntomas motores predominantes de la población mexicana y los esquemas de terapia de reemplazo dopaminérgicos utilizados con mayor frecuencia en la población mexicana. Pregunta de investigación: ¿cuáles son las características más influyentes de esta enfermedad para una persona? Metodología: el RM-PARC forma parte de un estudio cohorte multicéntrico diseñado para evaluar los determinantes motores, no motores y genéticos de la enfermedad de Parkinson en la población mexicana. Estudio observacional prospectivo. Análisis estadístico: análisis univariado para evaluar la calidad de los datos recolectados, incluyendo datos faltantes. Se considerará como aceptable un porcentaje inferior al 5%. Se realiza estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de dispersión.
porcentajes para variables nominales, mediana y de rango para variables ordinales, y media y desviación estándar para variables cuantitativas. Se realiza la prueba de normalidad Kimball-Gorham-Sirnoff para determinar la distribución de variables numéricas. La comparación entre variables cualitativas se realizó mediante la prueba T o su equivalente no paramétrico Udemann-Whitney, según correspondiera. La comparación de variables cualitativas se realizó mediante la prueba de Chi cuadrada. Resultados relevantes. Se incluyeron 607 hombres y 476 mujeres con la enfermedad de Parkinson. La edad media de los pacientes fue de 64.7 más menos 12.9 años. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 2.4 más menos 2.6 años. El 34% de los sujetos solo contaba con educación primaria. El 54.4% de los sujetos se encontraba en tratamiento con antagonista dopaminérgico. Conclusión. Los sujetos con enfermedad de Parkinson incorporados al RM-PARC son comparables a otros registros internacionales, con la excepción de los años de educación formal, el retraso en el tiempo de diagnóstico y la utilización de agonistas dopaminérgicos. La caracterización de los pacientes mexicanos con enfermedad de Parkinson permitirá definir líneas de investigación, así como optimizar el diagnóstico y manejo de esta enfermedad en nuestro país. Finalmente se presentan las perspectivas a futuro del registro. Reflexión. Una vez más se demuestra que llevar una vida saludable puede prevenir enfermedades crónico-degenerativas, por ello es oportuno mantener una dieta balanceada y realizar ejercicio. Ambos documentos coincidieron en la mayoría de los puntos. Donde se ven un poco diferentes es en el tratamiento, un enfoque un poco diferente, pero al final los dos llegan o pretenden llegar al mismo resultado. Cabe mencionar que sus objetivos eran muy parecidos: encontrar los factores por los cuales se da esta enfermedad. Como ya se sabe, es la deficiencia de la síntesis de la neurotransmisión dopamina, que juega un papel muy importante en la actividad motora. Y por último tenemos nuestra bibliografía. Toda esta información se sacó de 2 artículos científicos, uno internacional, uno nacional, la página donde se sacaron los costos, el libro de la enfermedad de Parkinson y un artículo de revisión. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.